En este canal hablamos de finanzas personales, empresariales, de dinero, de inversiones, de ahorro y de seguros. Ya me conoces, soy Marcos Castro y dentro de esta industria tengo ya más de 12 años. En el video del día de hoy vamos a hablar de todo lo relacionado para las personas morales, de una estrategia de ahorro y de protección de la empresa para también deducir impuestos. Sin más, comenzamos, pero antes, gracias por sus mensajes, gracias por leer los artículos que subimos a la página web y bueno, sin más, bienvenidos y comenzamos. Bien, en el video anterior yo te hablé de todo lo relacionado acerca de las deducciones personales que podemos como individuos tener a lo largo de un año fiscal. Y te hablé también de los diferentes regímenes fiscales que tienen derecho a esta posibilidad y que el único que no puede hacer deducciones es el régimen simplificado de confianza o RESICO. En el video de hoy vamos a hablar de un proyecto de ahorro y de protección exclusivamente diseñado para personas morales que dentro del mundo financiero es conocido como el proyecto Persona Clave. Primero, vamos a definir quién es una persona clave. Es una mujer u hombre que por sus habilidades, experiencia, conocimientos, talento, liderazgo y confianza en el presente y futuro de la empresa y contribuye sustancialmente en la operación de la misma, así como también en la generación de utilidades. Puede ser un socio, puede ser un socio fundador, puede ser un director de ventas, puede ser un director ejecutivo, un gerente de recursos humanos, alguien que sea muy útil dentro de tu organización o incluso puede ser tú mismo. Como te mencionaba hace un momento, una persona clave, hombre o mujer, se puede identificar como el fundador, dueño o socio de la empresa. Es el responsable de funciones clave dentro de la misma, contribuye a la generación de utilidades de la empresa, su compensación es de las más altas e importantes de la misma. Posee experiencia y liderazgo dentro de la empresa y normalmente puede ser un directivo, un ejecutivo, un gerente en la empresa. Bien, ¿cuáles son las áreas de interés de un proyecto persona clave? La pérdida de personal o colaboradores valiosos puede afectar significativamente la continuidad del negocio. Por ello, la ley del impuesto sobre la renta contempla la posibilidad de deducir el pago de primas de seguros que indemnice a la empresa por su pérdida, ya sea por muerte o por incapacidad. Ahora, las áreas de interés para contratar un plan como estos pueden ser la expansión de la empresa, la remodelación o renovación de la misma, la retención del talento a través de un bono de lealtad hacia con esta persona clave, la sucesión de la empresa, sobre todo si el socio fundador llega a una edad en la cual se quiere jubilar o retirar del negocio, así como también la jubilación de los demás socios que conforman esta persona moral y la ausencia involuntaria de socios, ya sea por una invalidez o por un fallecimiento prematuro. Pero a ver, esto no es magia y no es un invento de las compañías aseguradoras. Todo está regulado en la ley del impuesto sobre la renta y aquí te pongo el sustento legal. El ahorro empresarial con beneficios fiscales para personas morales tiene el sustento del artículo 27 en su fracción 2 de la ley del impuesto sobre la renta, el artículo 51 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, así como también el artículo 18 en su fracción séptima y además esto es inembargable, respaldado por el artículo 122 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas. Ahora, posiblemente te estés preguntando, ¿cuánto cuesta contratar un plan o una póliza como estas? Bueno, depende de tu capacidad instalada y la podemos calcular de la siguiente manera. El número determinado de veces del salario y o prestaciones del actual hombre o mujer clave. Por ejemplo, si él gana al año 1 millón de pesos, podemos darle una suma asegurada de este millón de pesos o hasta 5 millones de pesos, por ponerte un ejemplo. Obviamente esto está sujeto a la cotización ya dentro de la compañía aseguradora. También puede ser a través del porcentaje de acciones que tenga en poder el hombre o la mujer clave. Esto exclusivamente para socios de la persona moral. Por estimación del capital necesario para sustituirlo. Ejemplo, ante el fallecimiento de un hombre o mujer clave de la empresa, posiblemente para capacitar y contratar a alguien nuevo se necesiten 500,000 pesos o 1 millón de pesos.
En base a esto, podemos también fijar una suma asegurada. Y otras que la empresa considere, por ejemplo, las ventas de los últimos 3 años, porque también es importante entender o saber para la compañía aseguradora la salud financiera de la empresa y que todo lo que se esté solicitando como posible contratante de un plan como estos esté sustentado o sostenido por los estados financieros o los estados de resultados de la empresa, que normalmente son los últimos 3 años. Bien, ahora vamos a hablar de los diferentes escenarios que contemplan las pólizas de ahorro y de seguros. Son los siguientes: no importa si es contratado por una persona física o por una persona moral, funcionan exactamente igual. Te voy a explicar las similitudes y las diferencias. Cuando es contratado por una persona física, por ejemplo, yo contrato una póliza, sufro una invalidez total y permanente y en ese momento la compañía aseguradora me indemniza a mí con una suma asegurada. Ejemplo, 1 millón de pesos. Me entrega la suma asegurada para que yo haga uso de este dinero para adaptar mi casa, para adaptar el coche, para hacer frente a los gastos que implica una invalidez total y permanente, etcétera. Bueno, en el fallecimiento, si yo fallezco, a mis beneficiarios, que normalmente es la familia o los hijos, reciben el dinero de la suma asegurada por fallecimiento. Y si yo llego al plazo final de la póliza, yo recibo el ahorro más los rendimientos que éste haya generado en el largo plazo. Veamos cómo funciona en una persona moral. Bien, supongamos que la persona moral está conformada por 3 individuos. Ellos hicieron un acta constitutiva y fundaron una empresa constructora. Ellos son socios en la empresa. A su vez, estos socios contratan directores, gerentes y personal administrativo. Vamos a poner este ejemplo. Supongamos que uno de los directores contratados es la persona clave de la empresa. Es alguien al que le pagan un sueldo entre 50 y 100 mil pesos mensuales, porque tiene la experiencia, tiene los contactos, tiene los conocimientos y es alguien que sabe dirigir muy bien la empresa. Bueno, si él llega a faltar por una invalidez o un fallecimiento, la empresa se va a ver en la necesidad de contratar a alguien nuevo y gastar recursos que posiblemente tenía destinados para alguna obra o para las nóminas y posiblemente se vea en la necesidad de endeudarse. Y esto sin tomar en cuenta si este director ha comprado acciones de la empresa que lo vuelvan un socio de la misma. Vamos a descartar este escenario en este momento. Bueno, supongamos que este director sufre una invalidez total y permanente y la persona moral, o sea, los socios de la empresa, han contratado una póliza hombre o mujer clave. ¿Qué sucede? Que al momento de sufrir la invalidez total y permanente, la aseguradora le entrega a la persona moral, ejemplo, 2 millones de pesos. Es decir, que el contratante de la póliza y el beneficiario de manera irrevocable es y siempre será la persona moral. Esto debe de quedar muy claro. No es el director de la empresa. El director de la empresa simplemente es un pretexto, por decirlo así, para poder contratar o crear este tipo de póliza. Ahora, la persona moral recibe estos 2 millones de pesos y ellos deciden qué hacer con estos 2 millones de pesos. Posiblemente le digan al director: como tú sufriste una invalidez total y permanente durante tus labores en la empresa, te vamos a indemnizar con 1 millón de pesos para que hagas frente a los gastos que implica la invalidez total y permanente. Y nosotros como empresa nos vamos a quedar el 1 millón de pesos para encontrar a otra persona con tus mismas características sin descapitalizar a la empresa o sin distraer los recursos de esta para la contratación de un nuevo talento. ¿Qué implica la contratación de un nuevo talento? Capacitación, vehículo probablemente, el cambio de sede, el pagarle un buen sueldo o mejorarle un sueldo si es que está activo en alguna otra empresa. Y para todo esto necesitamos dinero. En el escenario 2, cuando el director de la empresa fallece, lo mismo, la compañía aseguradora le paga la suma asegurada a la persona moral, 2 millones de pesos. Puede ser que la persona moral le diga a la familia de este director: aquí está una indemnización de medio millón, de 1 millón, de 1,5 millones, de 200,000 pesos, lo que la empresa decida de manera interna
Y normalmente, cuando se contratan este tipo de pólizas, existe un acta notarial en la que si sucede la invalidez o el fallecimiento, queda redactada en este contrato o en esta acta qué va a hacer la empresa en favor de la familia de este director o socio con respecto a la suma asegurada que se va a recibir. Bueno, entonces la compañía aseguradora le paga a la persona moral los 2 millones de pesos y la persona moral le dice a la familia del director, aquí está una indemnización de 1 millón de pesos equivalentes a 10 meses de sueldo de tu marido o de tu esposa. Y con esto, la empresa queda completamente exenta de cualquier compromiso adicional que pudiera tener la familia en contra de la empresa. Y el otro 1 millón de pesos, bueno, lo pueden utilizar para lo mismo, para contratar a un nuevo talento. Ahora, ¿qué pasa en el tercer escenario si, por ejemplo, la póliza es pactada a 10 años? Durante 10 años, la empresa, la persona moral, está haciendo sus aportaciones para cumplir estos 2 millones de pesos de ahorro acumulado y cuando el plazo final llega, la compañía aseguradora le entrega a la persona moral estos 2 millones de pesos más los rendimientos que genera el plan y normalmente las empresas utilizan este dinero para entregarle un porcentaje alto del dinero, un 50, un 60, un 70% de este dinero, de este ingreso, se lo entregan al director como bono de lealtad. ¿Qué crees que suceda a lo largo de estos 10 años o a lo largo de toda la vida de la póliza? ¿Qué crees que suceda con este director? Se va a sentir identificado con la empresa, se va a sentir parte de la empresa, se va a sentir valorado, va a entender que su función dentro de la misma es vital, es importante y esto va a provocar en él resultados extraordinarios que va a poder infiltrar o impregnar en las personas a las que tiene a su cargo. Este tipo de pólizas generan un ambiente genuino de armonía dentro de la empresa. Ahora, ¿qué pasa en el escenario en el que si fallece uno de los socios y tienen contratadas este tipo de pólizas? Vamos a contemplar también este escenario. Bien, en este escenario, supongamos que entre los socios contratan a una póliza cada quien y te mencionaba el ejemplo que son 3 socios. Bueno, supongamos que un socio tiene el 50% y los otros dos tienen del 25 y el 25% cada uno. Y supongamos que en base a los resultados, a los estados de resultados de la empresa de los últimos 3 años, esta vale 10 millones de pesos. En base a esto, vamos a fijar la suma asegurada. Ejemplo, para uno de los socios, 5 millones de pesos y para los otros dos, 2 millones y medio de pesos de suma asegurada para estos dos socios. Dicho esto, supongamos que el socio que tiene acciones equivalentes a 2 millones y medio de pesos se invalida o fallece, cualquiera de los dos escenarios porque aplica exactamente igual. Supongamos que fallece. Normalmente tiene un heredero que, valga la redundancia, va a heredar las acciones que él tenía de la empresa. Y el heredero, que puede ser la esposa o pueden ser los hijos, va a llegar a la empresa y les va a decir, bueno, yo no sé hacer absolutamente nada de lo que hacía mi padre en esta empresa, por lo que en vez de que yo me vuelva un socio activo de la empresa, quiero el dinero y ustedes quédense con el resto de las acciones. Normalmente las empresas no tienen 2 millones y medio de pesos de liquidez, normalmente lo tienen invertido en activos, en proyectos. Ejemplo de la constructora, posiblemente estén invirtiendo en nuevos terrenos, en material de construcción, en licitaciones, etcétera, nóminas, todo lo que tú te puedas imaginar. Y posiblemente no tengan la liquidez de estos 2 millones y medio de pesos. Bueno, aquí es donde es muy útil contar con un respaldo financiero como un seguro como estos. Entonces, lo que hace la persona moral cuando recibe por parte de la compañía aseguradora los 2 millones y medio de pesos es liquidar las acciones que correspondan y siempre y cuando exista el acto notarial, todos los socios deben de estar de acuerdo. Así, la empresa, persona moral, cuando le liquida los 2 millones y medio de pesos al hijo, al heredero, a la esposa o a quien llegue a reclamar este dinero, lo que sucede es que la empresa, ahora estos dos socios, se vuelven tenedores de este 25% de las acciones y ya ellos se lo dividirán como acuerden. Pero son estrategias
que debemos de conocer a profundidad. Son estrategias que debemos de conocer a detalle. ¿Por qué? Porque si tú eres dueño de una empresa, lo que normalmente sucede cuando tienes un contador interno en tu empresa, posiblemente estés teniendo fugas de dinero. Hace algunos años yo platicaba con los dueños de una empresa que me decían exactamente eso. Es que, Marcos, estamos pagando mucho de impuestos, más de 180,000 pesos mensuales en impuestos. Y no sabemos realmente qué está sucediendo. Y aquí es donde puedes tener metido el problema dentro de tu empresa. Posiblemente el contador o posiblemente algún administrador está haciendo un mal manejo de los recursos de la empresa. O si tienes un contador externo, bueno, este posiblemente te lleve tu contabilidad y al final del año, que prácticamente ya estamos en el cierre, llegue contigo y te diga, para el cierre de año tienes que pagarle al SAT 2, 3 millones de pesos. Pero cuando tú conoces una estrategia como estas, puedes hacer 100% deducible de impuestos tus aportaciones. Y puedes utilizar de pretexto a un hombre, a una mujer clave de la empresa, o puedes ser tú mismo, el socio mayoritario de la empresa. Supongamos que las utilidades que vas a reportar este año son por 3 millones de pesos o 1 millón de pesos. Bueno, de este 1 millón de pesos, puedes decirle a Hacienda y a tu contador, de este 1 millón de pesos contraté 500,000 de una póliza hombre clave y aquí está mi factura para justificar este gasto o esta inversión para poder disminuir tu base gravable. Entonces ya no vas a pagar impuestos sobre el 1 millón de pesos, sino vas a pagar impuestos sobre 500,000 pesos nada más. Y el ahorro es sustancial, porque además en el largo plazo, este dinero te va a generar rendimientos. Ahora, ¿qué pasa cuando se recibe este ingreso? Bueno, aquí también debes de desarrollar una estrategia que te permita saber cómo justificar este ingreso en el momento que entre. ¿Por qué? Porque cuando el socio, si fallece o se invalida, la compañía aseguradora te entrega los 2 millones de pesos íntegros, sin retención de impuestos. Pero este dinero se va a acumular a tus ingresos y por eso necesitas tener una estrategia de respaldo que te permita justificar cómo gastarte este dinero o cómo invertirlo. También, cuando el plazo del seguro llega a su vencimiento, tú vas a recibir como persona moral estos 2 millones de pesos sin retención de impuestos, pero se va a acumular el ingreso a tu base gravable y ahí es donde también vas a necesitar de una estrategia ideal para la cual justificar, que te permita justificar este ingreso. Obviamente para esto necesitamos brindarte una asesoría especializada y profunda, porque dentro de los requisitos de contratación tenemos los siguientes. El plazo sugerido es de 10, 15 o 20 años. Cabe señalar que se puede hacer desde 5, pero no lo sugerimos porque la posibilidad de recuperar dinero invertido es prácticamente nula. La empresa es el contratante y beneficiario irrevocable, lo que te comentaba yo desde hace un rato. Se deben de presentar el balance y estados de resultados de la empresa de los últimos 3 años, así como también llenar la solicitud y cubrir exámenes médicos y financieros necesarios. Esto, te vuelvo a repetir, en caso que sea necesario. Para esto necesitamos platicar de manera profunda, conocerte, conocernos y brindarte la mejor asesoría en caso que necesites contratar un plan de ahorro, protección y planeación para tu empresa persona moral. Y aquí te muestro de manera un poco más detallada el respaldo o sustento legal de los artículos 18 en su fracción 7, el artículo 27, así como también el artículo 51. Esto te lo dejo de muestra y vas a poder descargar esta diapositiva en mi sitio web que te dejo la descripción, o mejor dicho, el enlace en la descripción de este video, para que te puedas también poner en contacto conmigo y podamos platicar de una manera más profunda acerca de este plan. Y si has llegado hasta el final de este video, te lo agradezco. Para mí siempre es un placer el poder hacer este tipo de videos con el objetivo de compartir valor e información a personas emprendedoras, exitosas, que están siempre buscando formas de maximizar su dinero y que mejor aún, o que más aún, están buscando hacer negocios de manera formal. Porque este tipo de planeación es para aquellas personas que en vez de hacer la estrategia clásica de cada año, comprar facturas, están buscando cómo maximizar su dinero, cómo proteger su patrimonio y a la vez contar con la posibilidad de deducir impuestos.
Ya me conoces, soy Marcos Castro y dentro de esta industria tengo más de 12 años y para mí será un placer convertirme en tu asesor profesional en seguros. Nos vemos en un siguiente video y gracias.